Saludos a todos. El día de hoy vamos a dar la presentación de la correspondiente a la semana 3, donde vamos a ver un poco de lo que son estándares y normas. Hay algunas partes donde se les solicita trabajar en el aula virtual por medio de foros, por medio de algunas actividades. Sin embargo, bueno, al día de hoy el aula virtual no está funcionando, así que esperemos que funcione de aquí al día que ustedes hagan esta clase. Y si no, pues entonces esas actividades nos las reservaríamos para después. Las dejo para que ustedes lo reflexionen, les sirva para analizar y después lo podemos analizar en clase. Muy bien, entonces la lección de hoy va a constar de 3 partes. Una presentación corta, donde vamos a hablar de los conceptos que tienen que ver con lo que son estándares y normalización. Y posteriormente hay una serie de lecturas que quiero que ustedes realicen para que tengan un concepto más amplio del tema que vamos a tratar. Y posteriormente un foro, que ahí les voy a explicar y esa sería la tarea número 2. Muy bien, vamos a dar inicio. Pues como les dije, hoy vamos a tratar lo que son los conceptos de estándares y normas. Aquí me gustaría, de ser posible, que en el aula virtual, en la lección número 3, ustedes externen si han trabajado en una empresa certificada alguna vez, por ejemplo, un ISO 9000, un ISO 14000, y que cuenten muy brevemente cuál ha sido su experiencia en una empresa que cuenta con una certificación contra otra que no tiene un sistema certificado. Y también que nos digan si han estado en un proceso de auditoría, ya sea interno o externo, y cuál ha sido su experiencia. Sí sé que algunos trabajan en organizaciones o empresas que tienen algún tipo de certificación, como ISO 14000, o han sido auditados contra alguna normativa internacional. Entonces me gustaría saber cuál fue la experiencia, así de una manera muy breve que lo pongan ahí en el foro. Si no han tenido esa experiencia, pues entonces no es obligatoria su participación. Y si, como les digo, si el aula virtual pues no está disponible, pues entonces no lo guardamos para comentarlo después en clase. Pero ojalá que podamos sí hacerlo a nivel de un foro corto en el aula virtual. Si empezamos a hablar de los conceptos de estándares y normas, lo primero que tenemos que hablar es del concepto de ley. Porque hay que tener bien claro cuáles son las diferencias. La ley es un precepto establecido por la autoridad competente en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Tenemos leyes ambientales, tenemos leyes laborales, tenemos códigos de comercio, pero entre muchos otros legislaciones. Es importante que sea específica para cada país, o sea, la ley es por país y en este caso su cumplimiento es obligatorio. Si nos vamos a las características de los estándares y las normas, vemos que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de modelos, estamos hablando de referencias, estamos hablando de reglas que se debe seguir. Están dirigidos a procesos o productos. Muchos pueden ser internacionales, ¿verdad? Y ya hay una diferencia con lo que es la legislación, que la legislación normalmente es nacional, excepto cuando ya estamos hablando de convenios internacionales. Muchos permiten dejarse certificar y llevar un logo, un sello o un certificado. Y algo que es importante aquí es que no es aceptado llevar el certificado sin un otorgamiento legal, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, quien lleve un certificado o un logotipo o un sello de manera ilegal, y si es por un certificado dado por un tercero, entonces podría tener problemas graves. Importante aquí, su cumplimiento es voluntario, no como en el caso de la legislación, que es de cumplimiento obligatorio, sino que es voluntario. Sin embargo, en algunas organizaciones o empresas, a pesar de que es voluntario, el mercado prácticamente los obliga a certificarse, porque sus clientes les exigen algún tipo de normas, de estándares, o porque
la competencia como tal empieza a tener ese tipo de certificaciones y entonces para poder competir a nivel de mercado, pues necesitan también involucrarse en este tipo de iniciativas de manera voluntaria. Entonces, es voluntario, pero muchas veces es requerido para poder competir y poder estar en el mercado también. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que son estándares y normas. Tenemos, por ejemplo, el ISO 9000, que tiene que ver con lo que es gestión de calidad. Tenemos el ISO 14001, que es gestión ambiental. Luego tenemos el 26000, que ya es conocido por ustedes y que en algún momento lo vamos a repasar también en clase, lo mismo que el SA 8000, son temas relacionados con la responsabilidad social. Está el ISO 45000, que tiene que ver con los temas de seguridad y salud ocupacional, es el antiguo OSA 18000. El CST es aquí nacional, es de Costa Rica, tiene que ver con turismo sostenible y lo maneja el ICT. Luego tenemos el FSC, que tiene que ver con silvicultura responsable. El USDA, que es la certificación del programa de orgánicos de Estados Unidos, entre una gran cantidad de estándares y normas que podemos tener en los temas relacionados con la sostenibilidad. Todos esos que están ahí puestos son estándares que son dados por un tercero, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una serie de criterios y requisitos para poder obtenerlos y tienen que ser auditables por una tercera parte para poder obtener un sello de este tipo. Ahora, ¿cuál es el propósito de los estándares y las normas? Es básicamente informar al cliente y a las diferentes partes interesadas sobre el proceso de producción o el producto como tal, porque pueden haber estándares y normas que son para el proceso productivo que se está llevando, incluso para las buenas prácticas que se están llevando a cabo, y hay otras que son para el producto. Entonces aquí es muy importante tener claro cuál es el tipo de norma al que estoy aplicando, ¿verdad? Veamos aquí un par de ejemplos. En el caso del ISO 14000, esta norma, que es internacional, lo que hace es darnos requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización va a utilizar para mejorar ese desempeño ambiental. Se aplica en cualquier tipo de organización, pero la norma no me da criterios de desempeño ambiental específicos, sino que es una norma de gestión, de la forma en que yo estoy gestionando mis aspectos e impactos ambientales. ¿Ok? No me dice tiene que hacer X, Y o Z acciones, sino que me dice hacia qué camino debo seguir, pero no me dice el cómo. ¿Ok? Entonces eso es importante ahí. Y entonces estas son normas para procesos, no son normas para productos. Eso hay que tenerlo bien claro, hay que tener claro cuál es el objeto. Igual, una empresa o una organización podría llegar a tener un ISO 14000 solo en una parte de sus procesos y no en la totalidad. Eso es posible. Entonces hay que tener muy claro cuál es el alcance y cuál es el objeto o el campo de aplicación que tiene este tipo de certificación, igual que un ISO 9000, igual que un ISO 45000 o cualquier otra norma. Veamos el otro ejemplo. Es un INTE 120204-2017, que se llama etiquetado ambiental tipo 1. Todo lo que dice INTE son normas nacionales, o sea, normas de Costa Rica, de INTECO. Ahora vamos a verlo. Esta norma, es una norma, es un criterio, dice que son los criterios ambientales para productos de limpieza de uso general y productos de limpieza de cocinas y baños. Esta norma va a comprender una lista de 11 criterios ambientales, entre los que destaca la toxicidad para los organismos acuáticos, información recogida en la etiqueta ambiental y la biodegradabilidad, entre otras. Entonces vean que esto ya estamos hablando de un producto en específico, son los criterios ambientales que deben de tener los productos de limpieza y productos de limpieza de cocinas y baños. Entonces aquí sí vamos a tener criterios más claros sobre
un producto en específico, ¿verdad? En este caso, los productos de limpieza. Y nos habla de, entonces, aspectos de toxicidad, aspectos de biodegradabilidad, entre otros. Entonces, vean la diferencia que hay entre un estándar como tal, que me habla de gestión, y una norma que me está hablando de las especificaciones técnicas, en este caso, criterios ambientales para un producto en específico. Entonces, ahí, importante lo que dice aquí, al usar una norma se debe tener certeza sobre su objeto y campo de aplicación. Vamos a ver algunos conceptos claves del tema de normalización. Primero, ¿qué es normalización? Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un orden en una actividad específica para beneficio y con la cooperación de todos los interesados, y en particular para la obtención de una economía óptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad. O sea, yo lo que quiero es normalizar, estandarizar, ¿verdad?, un proceso, por ejemplo. ¿Okay? En el caso de una norma técnica, me dice que es una solución única a un problema que se repite, lograda mediante la intervención de todos los interesados, tomando como base la ciencia, técnica y experiencia, considerando el interés general del país y el momento de su desarrollo. Debe ser aprobado por un organismo con autoridad para tal objeto. Para que tenga un ejemplo más claro, en este momento está en consulta pública una serie de normas técnicas relacionadas con los procesos de biodegradabilidad y compostabilidad de ciertos tipos de plásticos. ¿Por qué? Porque el problema que se presentaba es que nos presentan a nivel de mercado una serie de productos plásticos que vienen con etiquetas de que son biodegradables o que son compostables, pero no existía en el país una norma técnica sobre la cual usted pueda garantizar que realmente este producto cumple con esas características. Entonces, a nivel de INTECO, el Instituto Técnico, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, por medio de un comité, se elaboró ese tipo de normas que tienen que, como les digo, pasar a consulta pública para posteriormente ya publicarse y que queden como una normativa oficial. Entonces, contra eso, cualquier productor debería poder utilizar ese tipo de normas para poder garantizar que su producto plástico realmente tiene características de biodegradabilidad o de compostabilidad. También tenemos los reglamentos técnicos. Estamos hablando de documentos técnicos que contienen reglas legales y administrativas. Están aprobados y publicados por una autoridad legalmente investida con el poder necesario. Normalmente los reglamentos, o muchos de los reglamentos técnicos aquí en el país, los sacan lo que son los ministerios. En general, los reglamentos técnicos están constituidos por normas relacionadas con aspectos que inciden directamente sobre la salud y seguridad de las personas o sobre el medio ambiente. Por lo tanto, existen normas o especificaciones técnicas obligatorias solamente cuando forman parte de un reglamento técnico. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener normas o especificaciones que van a ser obligatorias si están dentro de un reglamento técnico. El reglamento técnico tiene carácter obligatorio porque normalmente puede que esté relacionado con alguna legislación. Y la legislación, pues dijimos anteriormente que es obligatoria. Luego, el otro término que tenemos que abordar también es el de la conformidad y el de la evaluación de la conformidad. Conformidad, estamos hablando del cumplimiento de un producto, servicio, proceso, sistema, persona u organismo con los requisitos especificados. Entonces, ¿cómo voy yo, si paso al siguiente tema, a evaluar la conformidad o el cumplimiento de los requisitos especificados en un estándar, en una norma, en un reglamento técnico? Y entonces eso precisamente es cualquier actividad cuyo objeto es determinar directo o indirectamente si se cumplen esos requisitos o esa conformidad relativos a un proceso, a un producto, a un sistema, a una persona o a un organismo. ¿Okay? Luego tenemos otra serie de términos
más relacionados con quién nos va a decir que estamos cumpliendo o no con lo que son los estándares o las normas. Entonces tenemos el concepto que tiene que ver con acreditación y nos habla que es el reconocimiento formal que un organismo es competente para efectuar actividades de evaluación de la conformidad específica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene para que alguien me pueda a mí auditar o me pueda a mí revisar si estoy cumpliendo con los requisitos de una norma, tiene que estar acreditado, ¿ok? Tiene que estar acreditado, no puede ser cualquiera. Y entonces eso es esa acreditación, es ese reconocimiento formal de que tiene la capacidad de evaluarme a mí, que soy conforme o no con las características, con los requisitos de un estándar. Luego tenemos el organismo de acreditación. Y es ese organismo de tercera parte con autoridad para dirigir y administrar un sistema de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad y es quien otorga la acreditación. ¿Okay? Aquí en Costa Rica es el ECA. El ECA es el Ente Costarricense de Acreditación. Entonces, ¿quién acredita a los diferentes organismos para poder revisar o dar o evaluar la conformidad en muchos de los casos de los reglamentos técnicos, o de las normas o de los estándares, etc. Luego, ¿qué es tercera parte? Tercera parte es una persona o organismo que está reconocido como independiente de las partes involucradas. Veámoslo con un ejemplo. Un proveedor es primera parte. El cliente es segunda parte. El organismo de acreditación va a ser una tercera parte porque no está involucrado con esas otras partes interesadas del proceso como tal. Una declaración es una atestación de primera parte y la certificación va a ser una atestación de tercera parte. Ese es el que nos va a interesar más, relativa a productos, procesos, sistemas o personas. Y entonces va a ser ese proceso voluntario por medio del cual una tercera parte va a asegurar por escrito que un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente especificados. Y normalmente es lo que nosotros le llamamos los auditores. Los auditores son esos organismos de tercera parte que me va a evaluar la conformidad y va a indicar si yo tengo o cumplo los requisitos para tener una certificación. Y la auditoría va a ser ese proceso sistemático, independiente, documentado, que me va a permitir tener los registros, las declaraciones o la información que me permite evaluar de manera objetiva si se cumplen o no los requisitos que se están especificando en el estándar para el que yo quiero tener una certificación, ese estándar que yo quiero cumplir. ¿Ok? Entonces, yo creo que muchos hemos pasado por procesos de auditorías de terceras partes, y realmente esos son los que van a tener ese tipo de certificaciones de tercera parte, son realmente los que tienen como más peso, porque no es simplemente que yo digo que cumplo con algo, sino es alguien más que aparte está acreditado por otro ente más arriba, quien dice que yo estoy cumpliendo con los requisitos de un estándar, por ejemplo. ¿Okay? Como les dije anteriormente, en el caso de Costa Rica, es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, quien es el ente normalizador del país. Si nosotros queremos buscar normas técnicas, entonces nos vamos a la página de INTECO, que es la que está ahí, inteco.or.cr, y entonces ahí es donde podemos buscar las normas técnicas. Si nos vamos a la página de INTECO, hay un área que dice Centro de Información. Dentro del menú de la parte superior, vemos donde dice Centro de Información. Y ahí entramos y el desplegable nos dice Catálogo de Normas. Entonces yo puedo entrar al Catálogo de Normas y ahí hay un buscador que me va a permitir buscar cuál es la norma que yo que yo requiero. Es importante también que
Inteco es un organismo privado, entonces las normas hay que pagarlas, ¿verdad? No están ahí como gratis, sino que hay que pagarlas. Tienen valores diferentes. Que ustedes, si nos fijamos los que están ahí, ¿verdad? Todas dice INTE, 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 ¿ok? Esa es la característica, o eso es lo que nos dice que son normas costarricenses, el INTE que tienen al frente. Y siempre van a tener un código. Va a decir INTE con un código numérico y el nombre de la norma como tal. Vean que el primero que dice es accesibilidad, medio físico, edificios, escaleras, ¿verdad? Y ahí entonces ustedes van a tener cada una de las diferentes normas que hay. Hay un montón de normas, ¿verdad? Vean que dice página 1 de 93. Ahí dice que 930 resultados, es lo que me dice por ahí. Entonces, podemos ver que hay una gran cantidad de normas. Realmente creo que hay normas para casi todo y todavía se siguen necesitando alguna que otra también. ¿Okay? Y aparte, algo importante es que muchas de ellas tienen una correspondencia a una normativa específica que puede ser internacional. Por ejemplo, esta que dice aquí, que está en la categoría de concreto, que es la INTE 060102-2011, que es para agregados para concreto, requisitos, tiene una correspondencia con la normativa de la ASTM C33M11. ¿Ok? Entonces es una correspondencia, es como decir que se basaron en esta norma para poder hacer la norma nacional, ¿ok? Entonces, algunos lo tienen, en otro caso no le aplica, ¿ok? Como la que está aquí arriba que dice que no aplica. Hay niveles en el tema de normalización. Nosotros podemos tener normas a nivel, por ejemplo, de empresa, podemos tener de asociación, podemos tener normas nacionales como esas que les mostré de INTECO o para cada uno de los países que tienen entes de normalización y por lo tanto sus propias normas. Podríamos tener normas regionales o podemos tener normas o estándares internacionales, por ejemplo, como los ISO. Se dice que entre más arriba de esa pirámide se prefieren las normas, ¿ok? ¿Por qué es eso? Porque los procesos normativos han seguido una serie de principios, por ejemplo, simplificación, unificación, especificación, y se han llevado a cabo mediante la participación activa y equitativa de diversos actores interesados. Entonces, entre más arriba de la pirámide de jerarquización, de los niveles de normalización, esté la norma que queremos aspirar, se supone que han pasado por una serie de principios que me garantizan que la forma en que se elaboró fue de una manera participativa y que estuvieron diferentes actores interesados involucrados y por lo tanto entonces tiene criterios, o está muy bien pensado, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahora bien, también podrían convertirse en obstáculos para el comercio, por ejemplo, cuando se utilizan en contratación pública. Sin embargo, si son bien utilizados esos criterios, como cuando hemos visto lo que es el tema de compras públicas sostenibles, si esos criterios son bien utilizados, lo que se anda buscando no es eliminar una libre competencia, sino más bien buscar una mejora ¿verdad? En el producto bien o servicio, el bien o servicio que yo estoy contratando, ¿verdad? Entonces, todo está en la forma en que usted utilice ese tipo de normas o de certificaciones a la hora de la contratación pública, ¿verdad? De manera que no se sienta que se está violando la libre competencia. Si del todo no existen normas aplicables, se puede solicitar la creación de una. Un gremio puede solicitar la creación de una norma, un ministerio, ¿verdad? Quien lo requiera. Entonces eso se hace una solicitud ante INTECO para elaborar una norma que solucione un problema que se está teniendo. Ahí lo que les presento es como la ficha para solicitud de creación de un nuevo comité técnico de normalización. Ahora, no es INTECO quien hace las normas, son comités técnicos de normalización. Y esos comités técnicos de normalización
están formados por diferentes grupos de interés. ¿Okay? Entonces, se debe proponer cuál podría ser la integración de ese comité técnico. Y las diferentes partes interesadas, ¿verdad? Se pueden categorizar también en aquellos que tienen un interés general en el tema, son aquellos con un interés demostrado y experiencia relevante y que no están asociados con la producción, distribución, uso directo y regulaciones de productos, materia o servicio. Okay, tienen un interés general, o sea, pueden ser expertos técnicos, pueden ser universidades. Okay. Otro grupo de interés que es importante que esté dentro de la integración podría ser el productor, que son aquellos quienes predominantemente están relacionados con la producción, promoción, venta o distribución de productos, materiales o servicios. ¿Ok? Entonces, probablemente en esa que vimos, el ejemplo que vimos anteriormente de la INTE relacionada con los productos de limpieza, entonces en ese comité técnico probablemente deben haber estado productores de este tipo de insumos. Luego está el ente regulador, que es cualquier ente gubernamental, entidad o autoridad designada por el gobierno responsable de la regulación mediante las leyes y reglamentos de producción, venta o uso de productos, materiales o servicios de su aceptación. Entonces, si en aquella norma técnica estamos hablando de temas ambientales, posiblemente debería haber estado ahí involucrado en ese comité el Ministerio de Ambiente. También los usuarios son importantes que estén ahí, ¿verdad? Que son los que directamente van a consumir el producto, servicio, ¿verdad? Si es que aplica en ese caso. ¿Ok? Entonces, son los diferentes, como vemos, hay diferentes tipos de actores que se proponen en la integración de los comités. Okay, ahí se los dejo como un poquito más grande para que entonces ustedes puedan también revisar esa información ahí. De lo que es la conformación de un comité. Incluso si ustedes están dentro, ustedes podrían estar dentro, los podrían llamar, digamos, para estar dentro de un comité, como expertos técnicos, como productores, como ente regulador. Okay, no sé si alguno ha estado alguna vez dentro de un comité. Yo formo parte de dos comités. Uno es el de gestión de residuos sólidos, entonces están trabajando con unas normativas relacionadas con lo que tiene que ver con los residuos de el desguace o el desarme de vehículos ya que han terminado al final de su vida útil, que tradicionalmente lo han manejado las chatarreras sin sin mucha regulación, y eso realmente es un problema a nivel nacional. Y la otra que se está trabajando fue que en el comité de plásticos de un solo uso, que fue la que les comenté, que esas normas técnicas muy específicas relacionadas con los temas de biodegradabilidad y compostabilidad de ciertos tipos de plástico. ¿Okay? Ok, nuevamente, si podemos hacer uso del aula virtual, me gustaría que se discutiera lo siguiente. Si se va a lograr una norma para certificar el diseño de condominios sostenibles, ¿a qué institución pondría usted en el comité? ¿Okay? Y nuevamente entonces les coloco la hojita con los posibles usuarios, o perdón, los posibles integrantes de ese comité. Entonces, ¿a quién usted pondría en ese comité? ¿Quiénes de interés general? ¿Quiénes podrían ser a nivel de productores? ¿Quiénes podrían ser a nivel regulador? ¿Quiénes podrían ser los usuarios? ¿Okay? ¿Quiénes formarían un comité para elaborar una norma técnica que certifique el diseño de condominios sostenibles? ¿Okay? Para ir finalizando, me gustaría pedirles que lean o repasen
las siguientes lecturas que habíamos puesto en el programa del curso. La primera relacionada con ISO, es una publicación de la ISO, que tiene que ver con organismos nacionales de normalización. ¿Okay? La siguiente lectura tiene que ver con temas de certificación. Y la tercera tiene que ver con estándares, con lo que son los principios de los estándares ISO, ¿okay? Entonces, para que entonces ustedes los puedan ir leyendo y vayan complementando entonces la clase del día de hoy, ¿ok? Como esas lecturas, algunas son un poquito largas, entonces decidí hacer un poco más corta esta presentación y entonces estaríamos dejándolo hasta aquí a nivel de conceptos por el día de hoy. Recuerden que hay una tarea, la tarea número 2. Es un foro individual en este caso, ¿verdad? Ya hemos hablado que el foro iba a ser individual. Estamos tratando de que sea a nivel del aula virtual. Se va a buscar el foro respectivo en la clase, en la semana número 3. Ahí se les va a dar un artículo que deben leer relacionado con INTE 35 y posteriormente deben responder la pregunta planteada con un comentario. ¿Okay? Es obligatorio que todos hagan algún tipo de comentario a la pregunta que se plantea. Hay que dar el tiempo respectivo a los compañeros que realicen el comentario. Esto estamos hablando de que puede ser el momento en que se active el foro, ¿verdad? A partir de hoy pueden dar un día para que los compañeros realicen sus comentarios y una vez que sea así, ustedes van a leer los comentarios de los compañeros y van a elegir uno para realizar una réplica. Y es obligatorio que al menos hagan una réplica, ¿ok? De si están a favor o en contra de. En el foro va a haber más explicación de lo que se quiere lograr. Nuevamente, esta tarea es individual en este caso, ¿ok? Si no pudiéramos utilizar el aula virtual, ya en caso extremo que llegara el día que hoy no se pueda estar utilizando el aula virtual, entonces yo lo puse también en una página de estas de foros gratuitos. Podríamos probarlo a ver cómo nos va. Ahí está la dirección, pero como les digo, la idea es poder utilizar el aula virtual hasta donde sea posible. Yo le estoy pidiendo ayuda a Sharon, el asistente de la maestría, para tratar de que se pueda realizar de esa manera. ¿Ok? Si fuera el caso que no, igual yo me puedo estar comunicando, entonces les indicaríamos si lo pueden hacer entonces a través de otra página. Y si del todo no se pudiera hacer, pues entonces ahí ajustamos el asunto de la tarea, porque entonces lo que haríamos es únicamente dar, o sea, que ustedes respondan o comenten sobre la primera parte, ¿verdad? Porque no se podría hacer el asunto de las réplicas, pero esperemos que se pueda hacer a partir de ahora. Ok, entonces hasta hoy llegaríamos con la clase. Muchísimas gracias a todos y entonces nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana.